Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar lo que son las ecuaciones de estado y cómo utilizarlas para resolver ciertos problemas termodinámicos. La primera ecuación de estado que vamos a revisar es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que el producto de la presión por el volumen de un gas ideal siempre va a ser constante. Por lo tanto, podemos aprovechar este hecho para igualar la presión por el volumen de un gas ideal en un estado inicial o un estado 1 con la presión por el volumen de este mismo gas en un estado 2, una vez que haya sufrido algún proceso termodinámico. Es decir, tenemos P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2. La segunda ecuación de estado que tenemos es la ley de Charles. Esta nos indica que la razón entre el volumen y la temperatura de un gas ideal es constante. Por lo tanto, podemos utilizar el estado inicial y el estado final de un gas ideal para definir esta ecuación. De manera que tenemos que el volumen inicial entre la temperatura inicial van a ser iguales al volumen final entre la temperatura final de un gas ideal. De manera análoga a la ley de Charles, tenemos también la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac nos dice que la razón entre la presión y la temperatura de un gas ideal también van a ser constantes. Por lo tanto, tenemos la presión inicial entre la temperatura inicial son iguales a la presión final entre la temperatura final de este gas ideal después de sufrir algún proceso termodinámico. Por último, también tenemos la ley de Dalton, que nos indica que la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que compongan una mezcla de gases ideales. Recuerden que esto solamente aplica para mezclas de gases no reaccionantes. Por último, tenemos como ecuación de estado la ley de gases ideales. Esta es una ecuación bastante conocida porque es extremadamente útil, que nos define que el producto de la presión por el volumen de un gas ideal deben ser iguales al número de moles por una R, que es una constante de gases ideales, por la temperatura de este mismo gas. Esta ecuación de estado, en realidad podríamos pensar en ella como una combinación de todas las otras ecuaciones de estado que acabamos de revisar. La R tendrá distintos valores dependiendo de las unidades en las cuales esté definida. Les voy a dejar por aquí algunos valores típicos que pueden utilizar para trabajar con esta ecuación de estado. Si quieren saber un poco más de la historia y de cómo aparece esta constante R, revisen el video sugerido que debería estar apareciendo por aquí o aquí, no creo que es aquí. Por último, vamos a revisar un par de ejemplos donde utilizamos estas ecuaciones de estado para resolverlos. Bien, en este caso tenemos un gas que desconocemos su cantidad, ya que no conocemos el número de moles que lo conforma, pero sabemos que ocupa un volumen de 32 litros y está a una presión de 1.2 atmósferas y 360.15 Kelvin. Esta temperatura la obtienen sumando 273.15 Kelvin a los 87 grados centígrados y lo hacemos para tener congruencia en las unidades cuando hagamos nuestra operación. A partir de la ley de gases ideales podemos definir que el número de moles de un gas va a ser igual a la presión por el volumen divididos por la R y la temperatura. De esta ecuación conocemos tanto la presión como el volumen, como la temperatura, como la constante de gases ideales. Así que únicamente es sustituir valores para encontrar el resultado. Bien, tenemos 1.2 atmósferas por 32 litros dividido entre 0.082 litro atmósferas sobre mol Kelvin, que es la constante de los gases ideales, también dividido por 360.15 Kelvin. Si hacemos nuestro análisis dimensional aquí, tendríamos que atmósfera con atmósfera se van a cancelar, litros se cancelan con litros, también cancelamos Kelvin con esos Kelvin que están en el denominador del denominador, y por último obtenemos como las únicas unidades del resultado mol, que están en el denominador del denominador, por lo tanto en el producto final deben aparecer en el numerador. Tenemos unidades congruentes con el número de moles, que es lo que estábamos buscando. De esta manera llegamos al resultado de 1.3 moles, que es la cantidad de gas ideal que se encontraban en 32 litros a 1.2 atmósferas y a 360.15 Kelvin. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este ejemplo tenemos los datos del peso molecular de la atmósfera de Titán, que son 28.6 gramos sobre mol. Tenemos la temperatura a la cual se encuentra esta atmósfera, que son 95 Kelvin, y la presión a la cual está, que es 1.6 atmósferas. Y queremos encontrar cuál es la densidad de este gas, asumiendo que se comporta de manera ideal.
Si nos vamos a las ecuaciones de estado, tengo la temperatura y tengo la presión y tengo el peso molecular, pero no tengo ni el volumen ni el número de moles. Entonces, al tener una faltante ahí de dos variables, pues no puedo utilizar directamente la ley de gases ideales, a menos que vamos a tomar una base de cálculo de 1 mol. Es decir, arbitrariamente voy a tomar como n 1 mol. ¿Por qué? Vamos a calcular la densidad, que es una propiedad intensiva. Quiere decir que no importa la cantidad, no importa si es medio mol y si son 1.000.000 de moles, la densidad debe ser exactamente la misma para este gas. Así que de manera simple voy a tomar como base de cálculo 1 mol. Con esto pues simplemente voy a despejar el volumen, que era la otra variable que nos faltaba para completar Phil Barrera. mi ley de gases ideales. Entonces tengo que el volumen va a ser igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura dividida entre la presión. ¿Lili? Tenemos entonces 1 mol por 0.082 litro atmósfera mol Kelvin por 95 Kelvin, y todo esto dividido entre 1.6 atmósferas. Esta operación tiene como resultado 4.8687 litros, de manera que este es el volumen que ocuparía 1 mol de este gas ideal. Ya conocemos el volumen de este gas, que en 1 mol tendríamos 4.8687 litros. Lo único que nos falta para encontrar la densidad sería la masa. ¿Cuánta masa conforman a 1 mol de este gas ideal? Conocemos su peso molecular, así que vamos a utilizarlo. Sabemos que la masa va a ser igual al peso molecular por el número de moles, que en este caso el número de moles, al ser 1, pues la masa va a ser 28.6 gramos, ¿no? Ya que tenemos 28.6 gramos sobre mol, por 1 mol, pues obtenemos 28.6 gramos. Por último tenemos el cálculo de densidad, que sería la masa dividida entre el volumen de esta cantidad que estamos analizando, que era 1 mol. Y para este caso tenemos 28.6 gramos divididos entre 4.8687 litros. Con esto llegamos a la respuesta de 5.87 gramos sobre litro, que sería la densidad promedio de la atmósfera de Titán. Espero les haya gustado este video, que sea de utilidad, y ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo pueden dejar aquí abajo o contactarse conmigo directamente. Muchas gracias.